partículas, de particle operators. ¿Qué son las partículas y cómo yo creo que el término correcto sería como jugar con ellas o entenderlas. Am, la forma básica de operar con esto es, pero antes de hecho, voy a hacer un ejemplo súper rápido para que veamos cómo. Voy a hacer un nodo de geometría acá. Aquí voy a colocar una esfera y voy a colocar un popnet. ¿Ya? Este nodo siendo un popnet. Lo enciendo y ya está funcionando. ¿Ya? Si le doy play, esta cosa se está llenando de partículas ahí. Entonces, en verdad, la configuración inicial es bastante simple. Es crear un nodo de geometría, eh, crear un emisor, ¿ya? O la fuente de donde se van a emitir las partículas, y este nodo que se llama PopNet, que básicamente, si lo ingreso dentro de este nodo con la tecla I, ya trae una configuración ya predefinida, ¿ya? Eh, entonces ya viene como listo ya esta cosa, ¿ya? Lo malo es que por defecto no se mueven estas partículas y están ahí acumulándose, ¿ya? Pero básicamente esto es lo que hay que hacer. Ahora uno va colocando y mezclando varios elementos y técnicas para poder obtener mejores resultados. Pero esencialmente esta es la configuración básica, ¿ya? Con respecto a las partículas, se le podrían pegar a texturas como por ejemplo lo hicieron con las emociones de interesante. Se le podrían pegar texturas. Se le puede pegar un volumen, se le puede pegar geometría, o sea, se le puede asignar una geometría con textura, se le pueden pegar volúmenes. De hecho, es como la técnica estándar generar, por ejemplo, no sé, trails de explosiones con partículas y de eso las convertí en volumen y se puede, o sea, básicamente las fuentes son partículas. De hecho, hay también simulaciones de extrusión como RBD, también se pueden manipular a través de partículas. En verdad, con que partículas es una técnica esencial porque con esto puedes manipular o crear otros efectos que pareciera que no son partículas, pero sí son partículas. Ah, entonces, básicamente, esta es la configuración, ¿ya? Un emisor y una fuente, un source, y un popnet, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago que esto se mueva? Acá voy a cambiar la visualización, en el viewport voy a presionar la tecla D, aquí me voy a Feature Background, escojo la opción Dark, ahí se ven las partículas. Entonces, esto se está llenando ahí de partículas, ¿ya? Pero lo primero que noto es que se llena de partículas a medida que avanza el tiempo, ¿ya? Porque esto se tiene que simular. Y lo hace sobre la superficie, o sea, no lo hace al interior de la esfera, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Entonces, nosotros queremos que estas partículas, ¿ya? Ahora, creo que no lo dije, no lo dije, ¿sí lo dije? No, no lo dije. ¿Qué son las partículas, ya? Básicamente son puntos, ¿ya? Puntos en el espacio 3D a las cuales yo les doy y le asigno una velocidad o una fuerza. Y esa velocidad y esa fuerza van a hacer que la posición de la partícula se actualice a través del tiempo. Eso básicamente son las partículas. Son puntos en el espacio 3D cuya posición se va a actualizar dependiendo de lo que yo le entregue, dependiendo de la velocidad o la fuerza que yo le entregue, se va a actualizar esa posición a través del tiempo. Eso sería una partícula o un sistema de partículas, como muchas veces le llaman. Entonces, la primera intención que uno tiene con estos puntitos, con estos puntos que están acá, que contienen una posición, es moverlos, ¿ya? Entonces, cada uno de esos puntos acá ese punto, por ejemplo, tiene una posición en X, Y y Z, ¿ya? Y esa posición siempre está referenciada del 0, 0. O sea, esa posición que está ahí, que tengo otro, por ejemplo, esa posición siempre está referenciada desde el 0, 0. Es importante tenerlo en consideración, desde el origen, ya que tendría que ser 0, 0, 0 para X, Y y Z. Entonces yo necesito que esos puntitos para comenzar a crear cosas con esto, además de que estén ahí apareciendo, ¿ya? Y quiero que se muevan, ¿ya? Quiero generar cosas con esto, contenido con esto.
Entonces, ¿cómo funciona? Tengo el source, que en este caso es la geometría, la superficie de la esfera, ¿ya? Y esta va a este DOPNet, ¿ya? Un Dynamic Operator, y va a la primera entrada. Esta conexión no siempre es necesaria, lo puedo hacer así y conectarlo de forma interna, ¿ya? Pero lo más simple es conectarlo de esa forma y ya tengo el sistema andando. Entonces, toda la configuración de la partícula se puede hacer, o como quiero que se mueva la partícula, se puede hacer de dos formas. La primera es a través de las fuerzas, sería la primera como forma, y la segunda sería a través de la velocidad. Tenemos esas dos formas de operar con las partículas, ¿ya? Con estos puntos que nuevamente su posición se va a actualizar a través del tiempo. Entonces podemos hacerlo a través de las fuerzas, ¿ya? O de la velocidad. Las fuerzas, ¿ya? ¿Qué tenemos por fuerzas? ¿Ya? Como la opción 1, fuerzas. Si trabajamos con fuerzas, tenemos la gravedad, por empezar, ¿ya? Que son las más usadas. Gravedad, tenemos fricción, acá le podemos llamar drag. También tenemos resistencia al aire, air resist, ¿ya? Y esas son como las más utilizadas. También hay otro que se llama Axis Force, también he utilizado. Axis Force. Creo que esas son las más utilizadas. Eh, entonces, la mayoría de cosas que ustedes van a ver en Internet generalmente las van a hacer o van a mover estas partículas a través de esto, de, de estas fuerzas, de la gravedad, de la fricción, de la resistencia al aire, o también de algo que se conoce como velocidad inicial. Velocidad inicial, ¿no? Pero básicamente esa es una forma de operar. La otra forma de operar es a través de la velocidad. Velocity. Entonces, cuando ustedes trabajan con velocity, ¿ya? Es un poco distinto de la forma en la cual la partícula se va moviendo y cómo esa posición de la partícula, o de este punto, se va actualizando a través del tiempo. Entonces, básicamente, acá ustedes le controlan la velocidad, ¿ya? Eh, con un vector, de dirección, con vector de dirección y magnitud. ¿Ya? Y eso básicamente es, por ejemplo, decirle, no sé, este punto se va a mover para allá a, no sé, a 5 metros por segundo. Eso es básicamente esa definición de vector de dirección y magnitud, ¿ya? La magnitud en este caso sería 5 y la dirección es porque va en esa dirección. Esa dirección tiene una posición en X, Y, Z, ¿ya? Entonces, cuando ustedes quieren mover la partícula a través de la velocidad, básicamente le están diciendo eso, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo otro? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio. Entonces tengo esta pequeñita partícula y acá hay varias formas de poder de darle como esa velocidad inicial o esa fuerza, ¿ya? Una forma es hacerlo acá afuera, ¿ya? Y la otra es hacerlo acá adentro, ¿ya? Yo voy a empezar a hacerlo acá adentro porque es como lo más usual. Entonces voy a empezar acá y voy a primero explicar la primera forma, que vendría a ser mover o actualizar la posición de las partículas a través del tiempo. Lo voy a hacer primero con la primera técnica, que es a través de las fuerzas. Entonces, la primera fuerza que voy a colocar va a ser gravedad. Gravity Force. Entonces, acá este árbol de nodos que tengo acá del, del PopNet contiene todas estas cosas, ¿ya? Tengo este nodo que se llama PopObject, tengo el PopSource, tengo este Merge que está aquí, tengo el PopSolver y tengo la salida final. ¿Qué hace cada uno de estos? ¿Ya? El PopSource básicamente le está diciendo de dónde voy a sacar la geometría para emitir estas partículas. Entonces, por defecto, acá dice que el Geometry Source va a ser el First Context Geometry. El First Context Geometry es básicamente esta entrada.
Em, También le podría decir que no, le puedo decir, por ejemplo, use parameter values y aquí seleccionarlo manualmente, ¿ya? Pero como ya lo tengo conectado, no hace falta hacer eso. Así de funcionando. Eso es lo que hace el pop source, es de dónde vienen las partículas. El pop object es el que va a contener estas partículas. Las partículas, una vez creadas, ¿ya? Se van a contener acá. Este va a ser como el receptor de esas partículas. Y una vez que las recepte, se van a ir al pop solver. Y el pop solver lo que va a hacer es eh, actualizar la información de posición de esas partículas en cada frame. ¿Ya? En cada frame la va a actualizar. Bueno, y la salida final es esa, la salida final. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es colocar una gravedad. ¿Ya? Entonces, recuerden que la primera técnica que estoy utilizando ahora, voy a hacer solamente fuerzas. Técnica 1 por CES. ¿Ya? Esa es la técnica 1. Entonces, si le coloco la gravedad, y estas cosas son súper fáciles de conectar, a veces uno no sabe cuál es la conexión, ¿ya? Pero Houdini es bastante inteligente, entonces ustedes lo pueden colocar ahí y se conecta solo. Entonces, cuando le coloco play a esto, ahí ya comienza a moverse. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿qué son las partículas? Partículas son puntos en el espacio 3D cuya posición, ¿ya? La posición de cada una de estas partículas se va actualizando en cada frame. ¿Ya? Entonces, cada frame va actualizando, o más bien, en cada segundo en este caso. Eh, y se está moviendo. Pero eso fue lo primero que apliqué fue la gravedad. ¿Ya? Ahora ya se está moviendo, está cayendo. Pero me gustaría como tal vez que esto subiera hacia arriba y después cayera. Entonces, aquí hay varias formas de poder darle esa velocidad inicial. La más simple es en el mismo pop source, hay una ficha que se llama attributes, y aquí dice inherited attributes, dice. ¿Ya? Entonces, esto significa que va a heredar todos los atributos que yo le haya dado en el nivel SOT. ¿Ya? Si le doy un atributo de velocidad acá, ese atributo se va, o incluso si lo animé y después calculé la velocidad, ese atributo se va a ir acá, ¿ya? Lo va a recepcionar el pop source y le voy a decir, ah, tengo esa velocidad y esa es la velocidad que voy a utilizar. Si no la tengo, la puedo definir aquí mismo. Le puedo decir como en initial velocity, le puedo decir add to inherited velocity, que añada velocidad a la que ya está heredando. En verdad no está heredando nada ahora porque no le he dado velocidad, así que está en cero. Entonces, primero esta velocidad yo le voy a decirle que vaya hacia arriba, o sea, voy a colocarle 30, por ejemplo. Y después voy a explicar qué significa ese 30. Noten que esta cosa sube un montón y hace eso. Lo coloco en el menos, lo coloco 15, para que no suba tanto. Ahí está. Si presiono ese botoncito que está abajo, es el relojito en real time. Van a poder ver, dependiendo de la capacidad de su PC, la simulación a tiempo real. Ya, entonces, ¿cuál es la explicación de esta cosa que se está moviendo ahora? ¿Ya? Porque aquí hay varios elementos que hay que explicar. Si tienen duda como con respecto a la definición básica y la configuración básica del sistema de partículas. No, no, parece que no. Por el momento no. Ya, entonces, ya voy a ir a la vista. Esto es mejor explicarlo en la vista lateral. Voy a colocar estos puntitos acá. Ahí está. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya, la gravedad, primero voy a desactivar la gravedad para que veamos solamente el efecto de esta velocidad inicial que le di a través del eje Y. Entonces, es el eje X, el eje Y, el eje Z. Estoy diciendo que se vaya en Y positivo hacia arriba. Esos 15 que le puse ahí, que escribí ahí, esos son 15 metros por segundo. Entonces, en esa velocidad aquí yo le dije que tuviera, eh, o la velocidad inicial, ya, al primer segundo, es una tablita acá. Ahí está. Entonces, al primer segundo, eh,
Bueno, el segundo cero tiene cero velocidad inicial, ¿ya? Pero el primer segundo, esto es tiempo, ¿ya? Y la velocidad inicial. O sea, el primer segundo esto va a tener 15 metros por segundo, ¿ya? O sea, en un segundo recorrió 15 metros. Y eso es lo que le estoy diciendo yo. Entonces, según esto, si llegó el cuadro 24, ¿ya? No tienen que, como todo ahí, por defecto Houdini viene graduado o viene configurado en un frame rate de 24 cuadros por segundo. Entonces, si voy del 1 al 24, ahí tengo un segundo. Entonces, yo sé que con eso la partícula subió hacia arriba 15 metros por segundo. Hacia arriba. ¿Ya? Y llegó ahí. ¿Ya? Y de hecho, si lo veo, ahí dice 15. ¿Ya? Y llegó un poco más arriba, ¿ya? Pero es porque en verdad los 15 metros por segundo siempre se toman desde el centro. ¿Ya? Y hay unas partículas que están un poco más. La esfera en sí es mucho más grande, tiene un diámetro de 1. Entonces, por eso no es exacto. ¿Ya? Pero puedo hacer que sea exacto emitiendo partículas de un solo punto. ¿Ya? Pero eso lo estoy diciendo. Entonces, cuando llega ahí, dice, ok, tengo 15 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, después, al segundo segundo va a decir, ok, en el segundo segundo, ¿cuál va a ser la velocidad? Va a ser 30, ¿ya? Porque se van a sumar esos 15. Entonces, si voy al segundo 48, es el segundo segundo, pero el cuadro 48, que es el segundo segundo, ya estoy, fíjense, ahí dice 30 metros, ¿ya? 30 metros. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que esto es una velocidad constante. Esto se está moviendo constantemente sin acelerar. ¿Ya? Esa es la palabra clave, sin acelerar. ¿Ya? Voy a cambiar esto acá, en vez de 15 lo voy a colocar, para que sea más fácil de entender, lo voy a colocar 9.8. ¿Qué es 9.8? 9.8 son 9.8 metros por segundo hacia arriba. Pero ahora voy a activar la gravedad. ¿Ya? La dejé prendida. Entonces, este en el primer segundo llega hasta el cuadro 24, ya, pero no llega acá arriba. No llega acá arriba, no llega a los 9.8. Aquí está el 10. ¿Ya? Debería llegar más o menos aquí, pero no llega arriba. ¿Por qué? Porque la gravedad lo que está haciendo es tirarlo hacia abajo. Entonces, esta cosa, la gravedad, hace que nuestras partículas suban, en el cuadro cero, suban eh, con una velocidad inicial de 15, pero en este caso voy a borrar esto. Ahí sí. De 9.8, pero al mismo tiempo yo le estoy dando un pull gravitatorio de menos 9.8. Entonces, esta cosa ahí queda en cero. ¿Ya? Después, eso en el segundo 1, en el segundo 2, ¿ya? Esto sigue tirando hacia abajo, entonces ya no es 9.8, sino que es 19.2 metros por segundo. ¿Ya? En el 3 es 26.2, no, 29.2, 29.2, y así. Entonces, y eso en cada segundo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Esto no es una velocidad constante, sino que en cada segundo va acelerando más y más y más. Y lo pueden notar, si yo me alejo un poco acá, noten que al inicio cuando cae es lentito, pero a medida que va avanzando el tiempo se va poniendo más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Porque en cada segundo se van sumando a esa aceleración, se van sumando menos 0.98 metros por segundo al cuadrado. Se van sumando, se van sumando. Entonces, ya, eso que acabamos de explicar es la esencia de entender cómo funcionan las fuerzas acá. Es básicamente aceleración. Aceleración. En unidades, ¿ya? En este caso unidades métricas, por segundo al cuadrado. Entonces, por cada segundo va a avanzar, no sé, en este caso, como tiene la gravedad, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y eso hace que cada segundo avance más rápido, más rápido, más rápido. ¿Ya? Y eso pasa con todo lo que son fuerzas, y esa es la diferencia entre darle una velocidad que es constante, como la velocidad inicial, que en este caso puse en 9.8, pero no tenés todo hacia arriba y siempre es constante. Voy a apagar esto. Y fíjense, siempre va a la misma velocidad porque se va sumando, siempre es lo mismo, cada cuadro, perdón, cada segundo, dice, ok, ahora empiezo en cero y el primer segundo me muevo a 9.8 metros por segundo hacia arriba. Después del 24 al 48, lo mismo, lo mismo. Entonces es constante, no acelera.
versus las fuerzas que sí están constantemente cada segundo actualizándose y acelerando. ¿Ya? Ahora, ¿de qué me sirve entender esa diferencia? ¿Ya? ¿O para qué expliqué esto? Para que puedan entender de por qué hay veces que se conectan de estas formas. Entonces, por ejemplo, voy a volver a mi esferita y aquí voy a colocar algunos nodos. Entonces, el primer nodo que voy a colocar, y esto es muy usual, colocar un nodo que se llama force, por ejemplo. Pop force. ¿Ya? Y acá, esta es una fuerza. ¿Ya? Entonces, esta fuerza se puede conectar así, a este nodo merge que viene por defecto. Ustedes lo pueden borrar o crearlo de nuevo, pero sé que ya está aquí en el listo, entonces se puede conectar así. Se puede conectar de esa forma o se puede conectar de esa forma. Funciona igual. ¿Ya? Yo generalmente lo conecto así porque me gusta verlo así, como por separado. ¿Ya? Entonces, este pop force, ¿ya? ¿Ya? Acá la velocidad del pop source lo voy a dejar nuevamente en cero. ¿Ya? No está pasando nada. Entonces, este pop force, acá yo le puedo decir como, mira, muévete a una velocidad, no sé, pues de 3 metros por segundo, ¿ya? Pero esa es una aceleración. Entonces, en cada segundo va a ir acelerando 3 metros, ¿ya? Entonces, el primer segundo va a ser 3, en el segundo segundo van a ser 9, en el tercer segundo van a ser 12, y así. Entonces, cada vez va a ir más rápido. ¿Se fijan? Entonces, empieza lento y después acelera rápido, ¿ya? Que es distinto cuando yo le coloqué acá una velocidad constante. Además, el Pop Force tiene acá unas propiedades que son entretenidas, como por ejemplo tiene un ruido ahí. Entonces, yo le puedo aplicar un poco de ruido, ¿ya? Un radar de amplitud. Y ahí comienza a ver ya cositas. ¿Se fijan? Y empieza a funcionar. ¿Ya? Pero noten que, nuevamente, empieza lento y a medida que va avanzando el tiempo se va acelerando, ¿ya? Porque es una fuerza. Entonces, esta es una fuerza, ¿ya? Otra fuerza entretenida es, por ejemplo, bueno, si escriben pop, por ejemplo, o si escriben simplemente force, ¿ya? Ahí van a aparecer varias como, por ejemplo, tengo el drag, ¿ya? Tengo todo lo que dicen pop force, les van a servir. Por ejemplo, tengo este que se llama pop axis force, ¿ya? Veamos este pop axis, fíjense, lo conecto y ahí aparece una esferita. ¿Ya? Voy a desactivar el pop force para que vean solamente este efecto. Y ahí como que están rotando las particulitas ahí, ¿se fijan? Como... Entonces básicamente lo que hace es aplicar una aceleración, ¿ya? A través de un axis, que en este caso es de Lean, ¿ya? Y a medida nuevamente que avance el tiempo en segundos, va añadiendo esa aceleración. Por defecto es E1, ¿ya? A través del eje Y, pero por ejemplo aquí yo puedo manipular el radio, por ejemplo lo puedo hacer así, y no pasó nada porque es muy chiquito. Ahí sí. Le voy a dar más velocidad. Aquí tiene una velocidad, le voy a darle 5, por ejemplo. Y empieza a girar, se fijan. Pero claro, tengo eso. Y ahí comienza lento y empieza a acelerar. Porque le di una velocidad de 5. Y esos 5 metros por segundo, cada segundo, se van sumando. Entonces, si ahora aplico, si activo el Pop Force, esas dos fuerzas se van a sumar. Y hace eso. Tal vez tiene mucho. Entonces, voy a darle acá 2, por ejemplo. Pop Force lo voy a dar en vez de amplitud. Le voy a dar 1 solamente de amplitud. Y le voy a dar más switch size. Switch size básicamente vendría a ser el tamaño de la frecuencia. Le voy a dar aquí a unos 3. Y se coloco play. Ahí comienza a hacer ya algunas cosas. Seba, ¿Sí? ¿podemos ver la guía del Pop Force? ¿El guide? Del pop axis No, del o otro, del... del del pop, Force. aquí está. Acá está. Esa es la guía. Gracias. Ya, entonces, esto, gracias Pancho, esto es súper como, te ayuda a entender cómo se está deformando el velocity field. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que está haciendo esto es un velocity field. ¿Ya? ¿Por qué es un velocity field? Porque son varios, está dentro de un grid, ¿ya? Y cada uno de ese grid está teniendo un vector de dirección distinto.
¿ya? Pero son muchos al mismo tiempo, son muchos vectores de dirección y de magnitud al mismo tiempo, y todo eso se llama velocity grid. Entonces ese velocity grid, ¿ya? Está actuando sobre esas partículas. En este caso la está tirando hacia arriba. Entonces, si acá le digo, por ejemplo, en el pop force lo va a dar más, el swirl size lo voy a aumentar, no tiene que se ve más grande. ¿Ya? Pero si lo achico, fíjense que ahora se nota más pequeñito y apenas se deforma. Fíjense ahí, bueno, le di más amplitud para que se pudiera ver. Se ve así. ¿Ya? Entonces, si ve el resultado, cada una de esas líneas que está ahí es un vector de dirección, pero ese vector de dirección se actualiza cada cuadro, ¿se fijan? Entonces, cada cuadro va a tener una dirección distinta. Y fíjense lo que pasa. Ahí está. Pero básicamente el source size vendría a ser como el tamaño general y la amplitud vendría a ser la intensidad del efecto. Fíjense en eso ahora. ¿No? Sí, veo el efecto. Entonces, estos se está sumando el force con el pop axis, y el pop axis está haciendo que rote, pero da más velocidad, lo del letrero. ¿Ya? Y pop force está haciendo que suba hacia arriba y además con ruido. Entonces, claro, va girando y al mismo tiempo va haciendo sus cosas. Esa esferita que aparece ahí es la guía del pop source. Lo voy a desactivar. A mí nunca me ha gustado verla ahí. A mí no me gustan las guías. Ahí sí. Tengo eso, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, nuevamente, esta es la forma uno. Ya lo estoy haciendo con fuerzas. ¿Ya? Y con estos nodos que vienen como ya predeterminados. Eh, ¿Qué otro nodo más puedo agregar? Puedo agregar uno que se llama, que son los clásicos. Si coloco pop, y van a salir todos los que me sirven. Por ejemplo, tengo el wind, ya, le puedo agregar un viento acá. Aquí dice wind velocity. Ya, lo dice que lo agrega hacia arriba, a lo mejor a través del eje X y a través del eje Y. eh, y es una amplitud de 1. A ver qué hace. Y ahí hace eso, se fijan como. Pero está trabajando en esa dirección. Pero va a darle solamente X, a ver cómo lo hace en X. Va a ir hacia allá. Ahí está. Se tiene un rollo. Tal vez el source size está muy grande, lo hace más chiquitito. Ahí sí. Entonces tengo eso. Entonces, les repito nuevamente, las fuerzas, en este caso el pop force, ya, que estoy aplicando, el pop axis, ya, que ahí esta cosa hace que rote, y el pop wind, ya, que en este caso le dio una velocidad de 1 a través del eje X y la amplitud del ruido de 1 y el swirl size de 0,47. Esas fuerzas son las aceleraciones que se van actualizando y sumando cada segundo. ¿Ya? Es importante como esa diferencia. Entonces Sí. tengo, y ahora le puedo agregar, por ejemplo, no sé, color, por ejemplo. Pop color, y ese lo conecto acá. Y aquí le puedo decir, por ejemplo, que sea una rampa, ¿ya? Y va a ir de negro a blanco según la vida. Ahí no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque la vida está muy grande. Seba, Entonces voy a... ¿Mm? nos pregunta Javier cómo podemos hacer para que el movimiento, el resultado de la simulación, nos dé lo mismo en las posiciones X, y Z. Me parece que nos está preguntando cómo hacemos para que las partículas se desplacen de manera uniforme en los tres ejes. Los tres ejes. Debería colocar el otro force. O tal vez dejarlo en 0,5. Como, o simplemente lo hice como por el pop win, No lo tengo muy claro, pero me da la sensación que... que ahí yo lo estoy tirando como para todos lados, como uniforme. Ujú, O lo otro es que sería desactivar y ya ahí lo está tirando uniforme, ¿cachai? Como claro. ahí va en todas las direcciones al mismo tiempo. Ujú, Pero ahí lo hice solamente con el pop axis force. dale. O no Ya, sé bueno, si nos está preguntando, sí, o ahí lo que puso yo sí. me imagino es si
desde la esfera ¿Mm? que las partículas vayan de manera uniforme en todas direcciones. Creo que esa era la pregunta, pero no estoy ¿Esa es la seguro. pregunta? Como, ah, ya, como directo para allá, para acá, así. Claro. Ya. Aquí eso lo tengo que hacer con otra técnica. Ahí le tendría que decir que la dirección de la partícula sea tomada por la normal de la esfera. Y ahí, con esa normal, saldría en forma uniforme en todas las direcciones. Porque claro, ahora está como rotando. Y por eso genera, está rotando, pero por la aceleración se va actualizando y se va hacia afuera. Pero Mm. si quieres que salga hacia afuera, tendría que colocarle acá afuera un, no sé, un normal. Eh, y acá decirle, por ejemplo, que lo agrega puntos. Esto quiero que sea Polygon y quiero ver las normales, salen así. Entonces ahora le puedo decir que esa normal sea igual a una velocidad. Entonces le puedo decir acá, hay varias formas de hacer esto. ¿Ya? Podría colocar, por ejemplo, un pop rango. Y aquí decirle que n, pues se ve muy chiquito para eso. ¿Ya? N es que la normal, ¿ya? Es igual hace igual a v, que es la velocidad. Y eso se va al pop. Se voy a desactivar toda esta cosa. Entonces aquí en el pop source dice que inherited velocity. Y dice que... eh, ahí sí, a ver. Ah, ya, esto pasó. Porque acá en el pop, acá le tengo que decir... Tiene que ser al revés, ¿o no? Sí, al revés, lo hice al revés. Es S. Ahí sí. Entonces, claro, ahí me está tirando una velocidad. Eso. Entonces ahora, ya, ahí no hizo ninguna fuerza. Y esto lo que está haciendo ahora es darle es una velocidad que va uniforme en todas las direcciones, pero es una velocidad constante de, en este caso, de uno. Creo que es 1, a ver, no es uno. Sí, es uno. Entonces constante, no acelera, ¿se fijan? Siempre es constante a través de cada segundo. Pero eso es la forma de hacerlo, ¿eso será? No. ¿Eso era o no? Creo que sí. Sí. Bueno, en verdad esa técnica a mí no me gusta mucho, pero bueno. Bueno, pero siguiendo con lo que él estaba explicando, el pop color, que voy a nuevamente prender todo esto. Si veo esto se ve negro. Entonces el pop color básicamente era aplica una rampa de gradiente acá. Yo lo configuré por defecto, dice constante y te muestra las partículas del color que viene ahí. Pero si coloco ramp, aparece una rampa de gradiente y aparece este script, acá, esta línea, dice ramp igual NH. NH es normalized age. Normalized age es básicamente, eh, pero antes de hacer esto, les voy a explicar algunas cositas. Entonces ahí la partícula se está moviendo. ¿Ya? Pues todas las partículas tienen una vida, ¿ya? Un life, ¿ya? Y también tienen una edad, ¿ya? También tienen una edad. Eh, Incluso los valores son los más importantes, ¿ya? Como la edad y la vida y la edad. Entonces, la vida es el total de cuánto va a vivir la partícula, ¿ya? Por ejemplo, esta partícula va a vivir, no sé, eh, 100 segundos. 100 segundos, siempre están segundos, ¿ya? Pero en determinado frame, esa misma partícula que va a vivir en total 100 segundos, en verdad tiene una edad de, no sé, 2 segundos. 2 segundos. Entonces, en este caso, el NAGE, ¿ya? Es básicamente la normalización de estos dos valores. Y esto equivale a dividir la edad de la partícula por la vida. ¿Vale? Y eso te da un valor que va de 0 a 1. Eso es el NAGE o el NH. ¿Ya? ¿Para qué me sirve para hacer esto? Por ejemplo, yo le puedo decir acá que en este caso la normalización de la edad, ¿ya? Va a ir en este caso de 0 a 1.
pero no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque tiene mucha vida esto. Tiene, si voy aquí al pop source, aquí hay un parámetro que está en Beard, ya, entre el pop source. Entonces aquí en pop source, además de decirme cuál es la fuente de dónde salen las partículas, acá me dice cuántas partículas voy a generar. En este caso me está diciendo que voy a generar 5.000 partículas en un segundo. ¿Ya? Entonces ahí dice 5.000, ¿ya? Dice constant activation, dice, y dice build rate. Okay. Dice ahí build rate. Entonces constant activation está en uno. Ese uno no es un segundo, es simplemente que está activo nomás, activo. Entonces, build rate dice 5.000. 5.000 partículas se van a generar en un segundo. Entonces, en el primer segundo deberían generarse 5.000 partículas. Entonces, si voy, en verdad, son dos partículas más. ¿Ya? ¿Cómo lo sé? Porque si voy al segundo, el primer segundo, el cuadro 24, y presiono el botón central aquí en el pop object, acá me dice que tengo 5.002 partículas. Y aquí aparecen todos esos parámetros que yo les decía recién, o sea, esos atributos. El age, también está la resistencia al aire, está lo otro importante que el ID, el life, la velocidad, ¿ya? Y también tiene que estar el dead acá, ahí está el dead. Ah, entonces me dice que voy a generar 5.000 partículas en el primer segundo y acá abajo aparece el life expectancy, ¿ya? Y ese es el atributo de vida, tiene 100 segundos, entonces esto está en segundos. Entonces en vez de 100 le voy a colocar, no sé, 2 segundos y una variación de vida de más o menos 0,5 segundos. Entonces puede vivir 2,5 segundos o puede vivir 1,5 segundos. Entonces ahora sí va a funcionar bien el Normalized Edge. ¿Ya? O sea, lo que pasaba antes que la vida era demasiado grande. Entonces ahí va, fíjense, de 0, ¿ya? Que es cuando nace la partícula, a 1, que es cuando muere. O lo puedo hacer al revés. Entonces empieza blanco y llega negro. ¿Ya? Entonces, este es como el método como usual que uno puede observar, o incluso yo diría que el método como oficial de side effects, ¿o no? Como de trabajar con partículas, que es a través de las fuerzas de este tipo de nodos que lo pueden hacer así, o también lo pueden dejar, no me lo conecto, también lo pueden hacer así, también lo pueden hacer de esa forma, y el resultado es el mismo. ¿Ya? Eh, pero el problema con este método es que a mí no me gusta mucho, es porque no hay tanto control sobre el tipo de trayectoria y movimiento que uno debería tener, sobre todo cuando estoy haciendo efectos visuales. Eh, entonces esto no entrega, el mayor problema que tiene es que no entrega tanto control, ¿ya? No es tan precisamente controlable. Y yo creo que el mejor método sería este. ¿Ya? Entonces con esa misma, de hecho lo voy a hacer con otro ejemplo. A ver, no, aquí mismo con esta misma esfera. Esto lo voy a... Ahí sí. ¿Ya? Entonces te va a decir PopNet Forces. Esa es como la opción 1. Entonces, ese le voy a aplicar acá. Y esto en vez de forces voy a usar la velocidad. Velocity. ¿Ya? Y no voy a usar nada de esto. ¿Ya? Entonces sigo con lo mismo. Sigo con exactamente lo mismo. Ahí está la esferita llenándose de partículas. Entonces lo que voy a hacer acá es aplicar un nodo que se llama Geometry Bob. Y este Geometry Bob, ¿ya? Es el nodo con el que voy a controlar todo el movimiento de la partícula. Más bien toda la actualización de la posición de las partículas. Es eso. Um, si les cambio el orden, ¿afecta el resultado? No, no afecta. Se los puede conectar de igual forma. Igual. Lo que pasa es que en el merge no van a tener diferencia. Lo que tendría diferencia sería que los conectara acá, como en pre-solve y post-solve. Ahí sí tendría una diferencia. Pero con el merge no. Ahora, yo no les recomiendo ese método. Este no, porque uno no tiene tanto control. De hecho, a mí no me gusta este método. Y porque
creo que nunca, cada vez que intento aprenderme todos los nodos de los pop force, nunca me los termino de aprender. Así que como que desistí de aprendérmelos todos. Pero este otro método es mucho más simple y se basa en cosas que uno ya, si han visto como han visto tutoriales de Bob o han estudiado algo de Bob, van a entender inmediatamente, es súper rápido, es súper sencillo. Entonces, este Geometry Pop lo voy a activar, ¿ya? Y aquí nos encontramos con nuestra clásica Geometry Pop Global, la entrada y la salida, ¿ya? Entonces aquí ya es un terreno más conocido, ¿ya? O no, Pancho, como que yo creo que sí, ¿o no? Sí, sí. Asumo que vas a preparar los atributos para entregarle a a la simulación, ¿no? Es como... Claro, exactamente, por eso yo le decía que aquí yo o sea, claro, puedo generar un montón de cosas acá, pero de hecho lo puedo hacer todo desde aquí mismo. Ujú. Entonces, acá, ¿qué puedo hacer primero? Ya, yo quiero mover las partículas, o sea, el mismo efecto que estaba haciendo recién, ¿ya? Entonces, lo que puedo hacer, fíjense que aquí dice Geometry Output, dice V y Force, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hacen las conexiones de lo que sea que conecten, si esa V, la actualización de la velocidad va a ser una velocidad constante y súper controlable. Pero si lo hacen a force, esa va a ser una aceleración que se va a actualizar en cada segundo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre las dos. Por eso me di esa vuelta de poder explicarle esto, porque los resultados son distintos. ¿Ya? Con force, si conectan las cosas ya a force. De hecho, miren, voy a colocar acá voy a colocar a ver, colocar un constante. Una constante acá, y esta constante acá, como estos puntos necesitan un valor de posición eh, vectorial, ¿ya? Eh, esto es un vector, entonces los vectores tienen tres valores, x, y y z, ¿ya? O esa posición que está acá, ¿ya? Pero además tengo la dirección, que básicamente hacia dónde apunta, lo que se conoce como la magnitud, ¿ya? O el desplazamiento. Si es vectorial, es desplazamiento. Si es 2D, por ejemplo, solamente a través del eje X o el eje Y o el Z, vendría a ser distancia. Pero como esto se está moviendo a través de los tres ejes, es desplazamiento. Entonces, yo le puedo aquí entregar esa información. Le puedo decir como muévete hacia arriba, hacia el lado, hacia donde quieras. Pero aquí en la constante yo le voy a decir como, mira, estos son tres valores. ¿Ya? Entonces aquí le digo three floats vector. Se lo puedo conectar directamente acá. Por ejemplo, a velocidad, y aquí decirle que se mueva hacia arriba, no sé, por 10. Y si coloco play, se empiezan a mover hacia arriba. ¿Sí? Esos son 10 unidades por segundo constante. Pero si lo hago a la fuerza, directo, ¿ya? Nuevamente, el primer segundo van a ser 10, pero el segundo segundo van a ser 20 segundos perdón, 20 metros por segundo al cuadrado. Entonces va lento y va a empezar a acelerar, ¿se fijan? Y eso es el mismo efecto que generaba cuando aplicaba los nodos de fuerza en el nivel de DOP, acá. Entonces, claro, ahí lo puedo hacer así. Pero y aquí podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Puedo conectar los clásicos ruidos. ¿Ya? Puedo colocar el core noise. Coloco el core noise. Y acá el core noise es bacán porque es un tipo de ruido 4D. ¿Ya? Entonces puede ser el 4D significa que puede ser animado. Entonces el 3D significa X, Y, Z, pero la cuarta dimensión o el cuarto valor tendría que ser tiempo. ¿Ya? Entonces yo puedo animar este ruido. ¿Ya? Y aquí, básicamente, lo que me está pidiendo es la posición. ¿Ya? ¿Cuál es la posición? Es esa. ¿Ya? ¿Y el tiempo cuál es? Tiempo, que está en segundo. ¿Ya? Pero aquí, ¿dónde lo conecto? Lo podría conectar, por ejemplo, a offset. ¿Ya? Pero fíjense que ahí no, como que apareció, no sé si se nota, apareció una línea punteada. ¿Ya? Esto no es la mejor idea, porque estos valores son distintos. El tiempo es distinto al valor de offset. Entonces, lo mejor, la técnica más usada acá es colocar un nodo que se llama vector. Vector to vector forward se llama. Entonces, básicamente me pide la posición, ¿ya? Con valor vectorial, y me pide el cuarto valor, que dice float value for. El cuarto valor va a ser tiempo, ahí se lo conecto bien. En el core noise, eso lo conecto directo aquí a la posición. Entonces, aquí el core noise inmediatamente detectó que es un 4D noise. Entonces, ahora yo puedo conectar eso a la velocidad. Voy a desconectar eso. Puedo conectar a la velocidad directa, a ver qué pasa, y noten lo siguiente.
Ahí comenzó a hacer sus magias, ¿se fijan? Ahora yo quiero que ahí se está moviendo porque el crowd noise es un tipo de ruido que tiene valores que van de -0,5 a +0,5. ¿Ya? Entonces, claro, por eso algunas cosas se van hacia arriba y otras hacia abajo, ¿ya? Porque algunos son positivos y otros son negativos. Pero es porque lo estoy conectando directo. Entonces, podría, por ejemplo, quiero añadirle algo de velocidad a este ruido que tengo acá. Se puedo colocar un add, ¿ya? Y le puedo añadir esta constante. Entonces, ahí le estoy diciendo, a ese ruido, súmale un vector de velocidad de, no sé, 5 metros por segundo hacia arriba. Y ahora, además de ir haciendo su ruido, también va a ir subiendo. Eh, Creo que fue mucho. Voy a darle 3. Pero es constante, se fijan, no va acelerando, entonces tiene mucho mayor control. Ahora, nuevamente, como esto se ve así, yo puedo ir aquí al Chrono Noise y aumentar o la frecuencia o la amplitud. Si aumento la frecuencia, el ruido va a ser más pequeño. Si la bajo, va a ser más grande. Si le doy una frecuencia, por ejemplo, a 0,4, y noten ahora, ahí es mucho más grande la frecuencia. ¿Ya? Y si le doy una amplitud de 5, por ejemplo, ahí va a generar una onda mucho más grande. Ahí está. ¿Se fijan? Y bueno, este lo está haciendo en un solo eje porque aquí tengo un Perlin Noise, pero eh, por ejemplo puedo utilizar, no sé, a mí me gusta el Analytic Fast Simplex Noise, ya hace eso. Y aquí va a depender de lo que quieran realizar, o sea, cuál es el que escogen y va a depender de lo que quieran hacer. ¿Ya? O sea, no hay como uno que sea mejor que otro. O sea, hay algunos que son mejores que otros dependiendo de la situación, pero tienen que ir probando. Bueno, fíjense, ese se llama Analytic Simplex Noise. Genera eso. La frecuencia, bajarle un poco más. Ahí está. Ya, ¿y qué pasa si esto se lo conecto directamente en vez de la velocidad a la fuerza? Nuevamente, fíjense. Nuevamente empieza lento y empieza a acelerar, fíjense, acelerar. Las partículas que van más lejos aceleran, ¿ya? Entonces, claro, tal vez no es tan ideal como para hacer efectos, para simulaciones realistas, puede que sea mucho más adecuado, pero para cosas que son inexistentes, donde me estoy inventando un efecto abstracto, es mucho mejor conectarlo a la velocidad, que yo sé que siempre va a ser constante a través del tiempo. Y ahí lo puedo modificar. ¿Ya? ¿Cómo la modifico? Con este ruido. ¿Ya? Le estoy actualizando la velocidad, pero esa velocidad se la estoy sumando además con esta constante que va hacia arriba. Entonces si le coloco 5 acá, genera eso. Y ¿cómo le hago lo del color que hice recién? Supone que coloco un nuevo color. Entonces acá puedo hacer lo mismo. Acá puedo hacer lo que hice recién. Puedo dividir, puedo colocar un nuevo que se llama divide. ¿Ya? Entonces yo dice que la vida normalizada o la edad normalizada era el age dividido por el life. Ya puedo hacer eso. Y eso, ya, lo puedo llevar a un RAM. Y esa rampa la puedo conectar a el canal de color. Y tengo eso ahora, ¿se fijan? O puedo colocar un bin y colocar acá un NH. Y debería ser lo mismo. Ahí está, ¿se fijan? Entonces, claro, ahí lo hice como manualmente, pero también pueden traer con un bin, pueden traer ese atributo que es un atributo interno que vuelva a funcionar. Y ahí se ve blanco y negro porque, claro, acá esa rampa se promueve al nivel de DOP del Geometry Bob. O sea, acá tengo la rampa y aquí le puedo colocar, no sé, poder sí, ¿sabes? Será así, o no sé, a ver. A mí me gusta este que se llama Twilight. No. Um, ¿Cuál que me gusta a mí? Bueno, Wild Water es bonito. ¿Te fijas? Entonces, en verdad, todo lo puedo hacer desde acá adentro, ¿ya? Sin tener que marearme tanto con nodos que probablemente no tenga tanto control o no sepa cuál es su función. O al menos a mí me pasó eso como cuando empecé a aprender esto, que me mareaba mucho con la cantidad de nodos que había como que eran fuerzas, ¿ya? Pero creo que es mucho mejor y es mucho más controlable, sobre todo si es para efectos visuales, tenerlo todo dentro de un Geometry Bob, ¿ya? Y aquí elijo si lo quiero
si estas velocidades, ¿ya? Se las quiero añadir como una velocidad constante o como una aceleración, si esa es la fuerza. Dudas, no sé si tienen dudas, como antes de hacer otro efectito. Porque esta es la base, como esto es como lo esencial. Sí, hasta ahora parece que va todo bien. Solamente para agregar una cosa es que dentro de Houdini prácticamente toda simulación son puntos, salvo por ahí Pyro que tiene que ver con volúmenes, pero por Volúmenes. ejemplo un flip que es el solver para hacer simulaciones de líquidos. Finalmente estamos Puntos. manipulando partículas y es con estas mismas técnicas que ustedes pueden hacer que, por ejemplo, el agua se mueva así, pero que además tenga el comportamiento que tendría un fluido, un líquido. Así que, como dice Seba, esto es como una base muy importante, por más que estemos haciendo cosas bien, bien simples, pero es una base bien importante para hacer un montón de otras cosas más dentro de Houdini en particular, ¿no? Puntos. Sí, lo importante es tener claro que son dos formas de operar, como es a través de la fuerza y a través de la velocidad. Porque a veces, no sé, uno mira tutorial en internet y dice como, ah, lo conectó a velocidad, pero ¿por qué? Así como, o ¿por qué lo conectaste a la fuerza? ¿O qué está haciendo realmente? Pero básicamente eso. Eh, hagamos un aspecto más entretenido que esto, que es como el clásico portal de no sé, portal que se abre de Vortex, Ya. de otra dimensión. Esto es súper fácil, y con esta misma técnica es súper sencillo, fíjense. Se coloca esto sería no un tubo, sino que sería Un ah, círculo, un círculo, no, esto es no es un círculo, es un un, torus. un torus. Pues, ahí sí, un torus. Entonces el torus, ahí está el torus. Ya, entonces yo quiero que ese torus esté como vertical y se abra, ¿cierto? Acá el portal. Entonces acá el orientation lo voy a decir que sea a través del eje Z, no, a través del eje X mejor, a ver. Quiero que sea lo más simple posible. Sí, a través del eje X lo voy a dejar. Ahí está. Entonces, esto que está acá, como esto, como para allá es el X, ¿ya? Para allá es el Z, para arriba el Y. ¿Ya? Importante saber eso, como esa orientación. Entonces, ¿qué voy a hacer cómo hago el portal este? Entonces, coloco el torus, voy a cambiar un poco el radio, como por ahí. Eso hacer el portal y con eso basta. ¿Ya? Entonces lo voy a colocar nuevamente el pop. Pop, ¿no? ¿Ya? Y ahí lo abro. Y las partículas fueron creadas nuevamente en la superficie. ¿Ya? Hay algo que no mencioné de cómo se crean las partículas que está en el pop source. Que acá en la ficha emission dice emission type, dice scatter onto surface. ¿Ya? Pero hay otras opciones que dice all points, geometry, all geometry points. ¿Ya? Pero el que viene por defecto es scatter onto surface. ¿Ya? Voy a hacer otro ejercicio aparte de ese y ahí voy a explicar esa otra opción. ¿Ya? Pero por ahora basta con esto. Entonces, claro, las partículas están creándose ahí. Yo desactivo aquí la guía porque no quiero verla. ¿Ya? Entonces, nuevamente, le voy a dar voy a hacer que esto se mueva con solamente un geometry box. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quiero yo que se abra este portal? ¿Ya? Entonces, lo primero que hace uno es como buscar referencias de portales, ¿cierto? Pero básicamente lo que yo quiero, que esta cosa, probablemente han visto como que haga como así, ¿cierto? Y vaya hacia afuera y haga como, o no, pero haga sería como el dibujito básico, ¿cierto? ¿O no, Pancho? Sería Como un para poquito ya. Yes. como el del Doctor Strange, ¿no? Una cosa así, Claro, una como cosa el así que como el Doctor va Strange. dando vuelta, ¿no? Que esté dando vueltas a esa cuestión ahí y haga sus cosas ahí compartidas. Ya. O puede ser con geometría incluso.
¿ya? Pero que vaya como rotando. Y esta técnica se aplica lo mismo para, por ejemplo, si quiero hacer un tornado es exactamente lo mismo. ¿Ya? O sea, casi lo mismo, pero es esencialmente la misma técnica. ¿Ya? No es lo mismo en cuanto a nodos, pero es la misma técnica. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es que esta cuestión vaya girando y al mismo tiempo que desaparezca, que aparezca de la nada, se cree, vaya girando y ahí haga su cosa de portal dimensional y se cierre. Entonces, lo que yo necesito es que esta cosa eh, gire así, en esa dirección. Así, ahí, así en esa dirección. ¿Ya? Que vaya girando. Eh, pero no tengo ninguna, ese sería como el vector de velocidad, el vector de dirección. ¿Ya? Pero ¿de dónde saco ese vector de dirección? Porque no lo tengo. Los únicos vectores de dirección que tengo son lo que dije delante, que era como para allá el X, ¿cierto? Para allá el Z y para arriba el Y. No tengo esa dirección. ¿Ya? Pero aquí hay una función que se llama cross product. Creo que lo hayan usado antes, ¿no? ¿Tú, Pancho, lo hayas usado para eso, no? Me ¿Lo parece que conectas algo a sistema? hicimos ¿Sí? en los Ya, primeros live, no así recuerdo como el cross bots. product. Bueno, ¿qué hace esto? Básicamente, si ustedes tienen como si tienen dos, lo voy a hacer así mejor, ¿no? No lo voy a hacer acá. Ya. Yo necesito este vector, ya, esa dirección. ¿Pero dónde saco esa dirección? Ya, porque no la tengo. Entonces, lo que puedo hacer es calcular este vector, este vector, ¿ya? Puedo calcular ese vector como mi materia prima, ¿ya? Entonces, para poder obtener esto, lo que yo necesito usar esta función que se llama cross product. Y lo que va a hacer el cross product es crear un tercer eje o un tercer vector a partir de dos vectores y ese tercer vector va a ser perpendicular a los otros dos vectores. Entonces, por ejemplo, si tengo, no sé, si tengo así, este es X, ¿ya? Y este no sé, Z, ¿ya? El cross product va a tomar estos dos vectores y va a decir, voy a crear un tercer vector que va a ser Y, y va a ser perpendicular a esos dos vectores que ya existen. ¿Ya? Esa sería como la teoría. Pero aquí tengo un puro vector nomás, ¿ya? Que vendría, de hecho no tengo ninguno, ¿ya? Tengo que calcularlo. ¿Ya? Pero el que supuestamente voy a tener va a ser este. Este va a ser el que voy a tener primero. ¿Ya? Entonces ya lo tengo. ¿Ya? ¿De dónde saco el otro? El otro vector que puedo obtener para poder calcular esta velocidad, o sea, este vector, ¿ya? Es una de las referencias que ya tengo acá, de x, y, z. Entonces, si este va a ser el vector, no sé, el A, ¿ya? El B, que es el segundo vector, podría ser el eje X, que va hacia atrás, ¿ya? Eje X. Y como ya tengo los dos vectores, tengo el B, ¿ya? El C puede ser calculado con el vector producto. Entonces, aquí viene la magia. Sería como la teoría. ¿Cómo saco el primer vector, que es del origen hasta estos puntos? ¿Ya? Porque ese vector no existe. Entonces, aquí lo que hay que hacer es subtraer vectores para poder obtener ese vector. Entonces voy a utilizar una función que se llama subtract y voy a utilizar también un modo que se llama constant. Entonces el constant, básicamente el constant me va a ingresar, me va a dar el origen del sistema de coordenadas, que es el 000. Entonces el constante acá le digo que sea 3 vector, eso ya está listo en 0. ¿Ya? Entonces a eso, ¿ya? Lo que voy a hacer es una resta de vectores, ¿ya? Porque para obtener esta posición que no existe, necesito determinarla desde otro lugar, ¿ya? Necesito determinar desde una resta. Entonces voy a restar el vector original, que vendría a ser el origen de todo, 0, menos cada posición de los puntitos que hay ahí. ¿Ya? Cada posición está ahí con P, y eso, ¿ya? Esa diferencia va a representar al vector que tengo acá. Va a ser ese vector que va desde aquí a cada uno de esos puntitos. Ese va a ser el vector A. Entonces ahora necesito el segundo vector para poder calcular el cross product. Coloco un nodo que se llama cross product. ¿Ya? Esto lo conecto directo acá. Entonces cross product me pregunta por los dos vectores. Ya tengo uno. ¿Cuál es el otro?
el otro es el que yo les había mencionado recién, que era el eje, en este caso, el eje, si veo esto así, es el eje X. ¿Ya? Entonces aquí donde dice vector, dice X, Y, Z. ¿Ya? Actualmente está activado el Y. ¿Ya? El Y lo voy a desactivar, coloco un 0, activo el X, le coloco un 1, y ahí se creó el vector product. ¿Ya? O el cross product en este caso. Entonces lo que hizo ahora esta cosa fue calcular para cada uno de esos puntos esa dirección, que es perpendicular a los dos vectores que ya definí. Entonces eso después lo puedo llevar, por ejemplo, directamente a la velocidad y miren, voy a empezar a girar. ¿Se fijan? Entonces esta cosa lo que hace, nuevamente, como es una velocidad constante, en cada cuadro dice, ok, ya calculo ese cross product, en este cuadro, por ejemplo, ya va para allá. Pum. Y ahora en el siguiente cuadro va a ir para acá, en el siguiente para acá, en el siguiente para acá, y así, constantemente. En cambio, si lo conecto, por ejemplo, a la fuerza, y básicamente a la aceleración, ese mismo vector de aceleración, perdón, ese mismo vector creado, va a ser usado como una aceleración en vez lo conecté a CD, en vez de una velocidad. Y miren lo que ocurre, de a poquito comienza a desplazarse, porque en cada segundo se va actualizando esa aceleración. Y ahora, esa aceleración yo no sé cuánto es, ¿ya? Porque ese vector puede medir un montón, no sé cómo está midiendo ese vector. Entonces, lo que uno puede hacer es decir como, ¿sabes qué? Yo voy a normalizar ese vector. O sea, aquí después del cross product, de hecho, después del normalize, ahí está. Perdón, después del subtract, le coloco normalize, ahí lo que hago es decirle que el vector original valga 1, ¿ya? Tengo un largo de 1, y después le aplico el cross product, y ahora va a ir a una velocidad constante de 1 metro por segundo, girando constantemente. Ahí tengo eso. Y ya hice la parte más difícil. Ahora viene lo divertido. Puedo hacer un montón de cosas acá. ¿Ya? Eh, entonces, por ejemplo, puedo colocar nuevamente el curl noise, que es 4D, que le coloco la misma técnica, un vector, vector to vector forward. Se le coloco la posición, ¿cierto? El tiempo, lo llevo acá al position, y ese noise, ¿ya? Lo puedo sumar a esa velocidad que ya tengo ahí. Entonces, a esa velocidad le voy a sumar este curl noise, acá, y veamos qué sucede. Y miren eso. ¿Se fijan? Bueno, porque recuerden, esto está durando 100 segundos, 10 segundos creo. Entonces voy a ir acá, salvo de acá, voy a la vida acá, tiene 100 segundos, voy a colocarle, no sé, 3 segundos. ¿Ya? Va a generar 5.000 partículas cada segundo y va a tener un promedio de vida de 3 segundos y medio o 2.5 segundos. Fíjense, ahí está. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué más puedo hacer? Ahí le añadí esa velocidad. ¿Ya? Y el curl noise lo puedo, de hecho puedo bajar un poco la amplitud, tiene 0.5. Ahí sí. Tal vez yo quiero que vaya hacia adentro, ¿ya? O que vaya hacia... ¿Qué pasa si yo quiero que esto vaya un poquito hacia adelante? ¿Ya? ¿Cómo lo haría? Le podría colocar, por ejemplo, multiply, un multiply constant. ¿Ya? Entonces, eh, yo sé que yo tengo un vector acá, que es el que les mencioné, que es el que calculé con la resta de vectores, que es este. Entonces yo puedo decirle a las partículas, a ese movimiento, a esa velocidad, que también se sube ese vector o esa dirección hacia el interior. Entonces le puedo decir que ese vector normalizado está acá, lo voy a multiplicar. Aquí tiene un multiplicador de 1, pero eso lo puedo sumar a... Lo puedo sumar a esta gran suma del vector, que es el cross product
más está el vector normalizado que va a ser el interior, más el color noise, y veamos el resultado. Y ahora va a ser el interior, ¿se fijan? Haciendo eso. Tal vez el color noise debería darle más, uno. Ahí sí. ¿Ya? Tal vez mucho, uno. ¿Ya? ¿Qué pasa si eso se lo coloca a la fuerza? ¿Ya? ¿Qué pasa si hago esto? Si eso se lo coloco a la fuerza ahí. ¿Ya? Entonces voy a tener una velocidad constante que además voy a tener un vector que va a ir actualizándose como aceleración en cada segundo. Entonces empieza así y de a poquito empieza, se fijan, a seguir hacia el interior. Me falta más vida para que funcione eso. Voy a colocar acá tal vez 5. Ahí sí. ¿Se fijan? Si le coloco 10, claro, voy más rápido. Con el 20. Ahí sí. Entonces va hacia el interior, se fijan. Ahí le puse mucho, pero hace eso, se fijan. Creo que mucho 20, tal vez. ¿Qué pasa si le coloco al revés, menos 1? ¿Ya? Que vaya hacia afuera. Y eso lo voy a sumar. Ahora va hacia el afuera, se fijan. Ya, y además yo quiero que vaya hacia adelante. Entonces, como quiero que vaya hacia adelante, yo sé que el eje X va hacia adelante. Se puede colocar otro, mm, eh, puedo colocar un constante solamente. Y esa constante se va a sumar a la velocidad final. Le puedo decir acá, porque es un vector, le puedo decir que se sume para el eje X y le puedo colocar, no sé, por 1. Y ahora va a ir hacia adelante, ¿se fijan? Me gustaba más cuando iba hacia el interior. Le puse 1 ahí. Ahí sí. ¿Se fijan? Va hacia adelante. Voy a colocar más, voy a colocarle 2, a ver. Entonces va hacia adelante y hace eso, ¿se fijan? Puedo animar la vida. No sé si se entiende la lógica de esto, como de cómo operar con con estas cosas. Sí, yo creo que vamos bien. Ahora, no sé si... bueno, esto probablemente después lo podemos tomar después para otro live. Pero si lo recuerdan, esto se parece un poquitito al de Thanos, cuando aparece Thanos. Exacto. Sí. Y nada, para hacer ese portal a estas mismas partículas, después hay que pasarlas por un pyro y estamos. ¿Eh? Sí, de hecho, lo podemos hacer como... yo quería colocar un ramp acá. Eso es lo mismo que hice la opción para el color. Entonces coloco acá S, lo coloco el CD, y así. Ahí está. Y además voy a animar la vida. Entonces, si quiero, puedo seleccionar acá y puedo colocar aquí el constant pin rate. Hay varias formas de animar esto. ¿Ya? Una forma, la más rápida, es animarlo directamente acá. O puedo animar el emisor. Le puedo decir, mira, tengo un atributo de emisión que puede ser también otro pop, que lo puedo colocar acá, y ese, que básicamente un color, ¿ya? Un atributo que puedo definir, y ese pop va a controlar la emisión. Pero la forma más simple vendría a ser, por ejemplo, acá en el constant bit rate le coloco 0, entonces el 0 al cuadro 24 va a generar 10.000 partículas, por ejemplo, y del 24 al 72, por ejemplo, va a ir de nuevo a 0. Entonces cuando lo veo, empieza de la nada, ¿se fijan? Empieza a hacer sus cosas de partículas y ahí se fue. Entonces yo quiero cambiar el color a esto porque quiero que sea infrared, se ve así. Presiono D y puedo ir acá a dark. Y ahí se fue. ¿Fijan? Y fíjense que igual se nota que es como un toast. Supongo que le puedo colocar un bob. Bueno, aquí hay un montón de técnicas para poder jugar con esto. Le puedo colocar un atributo bob. Acá le coloco un turbulent noise. La posición. Voy a deformar un poquito.
position, queda así. Tiene mucho. Entonces acá lo coloca menos frecuencia, por ahí. Y este tiene que ser 4, 3 de noise, ahí está. Ah, no, pues este es, no es un turbine core, porque este es 4D. Ujú. 3D, quiero un 4D. Este no va a servir porque con esta técnica necesito que conectarlo con el tiempo. Lo podría conectar igual al offset, a ver si funciona con time. Me arroja ese error, pero ahí se está moviendo. Pero prefiero este mejor. Colonize, vector to vector for, se lo conecto así. Es una técnica estándar, ¿no? Se va acá, se va aquí, me pasó la mano ahí, entonces le bajo la frecuencia, ahí está, y ahí está moviéndose. Nos pregunta Javier si para renderizar partículas hay que convertirla en geometría o no es necesario. No lo podía renderizar directo, Ujú. son puntos. Lo que uno que tiene que hacer es controlar la escala de renderización, con el atributo, famoso atributo PSK. Todos van directo. O también lo que podía hacer es como colocarle, no sé, pues, así muy un poco bruto, colocarle un copy to points encima y puedes reemplazar la geometría que tú quieras por cada una de esas partículas. Sí. Lo que yo no me acuerdo es si mandando puntos, por ejemplo, a Unreal, te los va a renderizar como puntos, creo que no. Sí, a mí ha funcionado. ¿Sí? ¿Funcionaba? Sí, Dale. sí, sí, alguna vez lo experimenté, pero eh, últimamente sufro con el Houdini 4, pero con la última versión de Houdini 4, pero con el Con Unreal Unreal. 5 no lo he intentado. Bueno, Unreal, Ujú. no lo he intentado. Así que en mi cabeza sí funciona, pero tendría que comprobarlo como con la última actualización. Pero ahora sí, ahí está. Ya no está tan recto, se fijan, como ahí está. Les quiero mostrar un último ejemplo que tengo acá, como para que eh, vean que también se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo, este no, o para terminar. Tengo un ejemplo acá. Fíjense esto es un grid, miren, esto es un grid que acá le puse en Connectivity, le puse rows, pero en verdad originalmente esto estaba como quadrilaterals, era así. ¿Ya? Entonces aquí le dije a este grid que la cantidad de columnas fuera 15 y la cantidad de columnas fuera 100, 202 en este caso. En realidad no 202, sino que le coloqué una expresión ahí. Pero básicamente es esto, es conectar acá el grid, ¿ya? Y es eso. Le voy a colocar acá, no sé, pues, si le voy a colocar, ¿cuánto era esto? Se me olvidó. Allá. Con 4 y aquí le voy a colocar 50. Y aquí, fíjense, dentro de las opciones, donde dice Primitive Type, Connectivity, le voy a decir que sea solamente rows. Y hace eso. ¿No? Quedan como líneas. Pero cada una de esas líneas tiene un punto. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos puntos puede emitir partículas. ¿Ya? O puede ser tratado como una partícula. Entonces, aquí le coloqué un attribute pop, ¿ya? Que básicamente, voy a colocar este grid acá, básicamente es una rampa de gradiente. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero hacer es que las partículas, el emisor de partículas donde está en blanco genere más partículas, más movimiento, y donde está en negro no genera movimiento. Entonces, aquí este attribute box básicamente es un relative bounding box, ¿ya? Que lo llevé a una rampa. Eso es todo. Y le coloqué ahí lo multipliqué por lo añadí una constante a través del eje X, y básicamente generando esa rampita ahí, ¿ya? Pero esa rampita tiene un atributo que se llama emit, ¿ya? Entonces, todo lo que está en blanco tiene el atributo de emit y todo lo que está en negro no tiene el atributo de emit. ¿Ya? Y eso está directamente al color ahí. Después eso lo lleva un blast. Lo que hace el blast es decir, como bórrame todos los puntos que tienen el atributo emit en cero. O sea, todo lo que está en negro está en cero y solamente dejo lo que está en blanco. Y después si voy al popnet, voy a volver a conectar esto, como estaba.
Era este. Ahí sí. Bien. Si generé solamente esas líneas. Y si voy a PubNet, noten que si le coloco play a esta cosa, hace eso. Pero voy a, voy a cambiar esto. Y voy a desactivar acá en los puntos. ¿Ya? Entonces noten que los puntos, ¿ya? La partícula en verdad está deformando la geometría. Y eso pasa por aquí en el source, pop source. Dentro del source le puse emission type all geometry. ¿Ya? Si le coloco lo que traía por defecto, que era scatter onto surface, bueno, en este caso va a tomar lo mismo porque ya lo configuré, pero all points creo que era distinto. Sí. Lo que hace esto, all points, en este caso all geometry, lo que hace es literalmente deformar la geometría, ¿ya? O usar la geometría como una fuente de. Piensen en esto, hacer realidad para que se entienda. Colocar un popnet acá, sobre aquí, y acá en las propiedades, en vez de decirle scatter onto surface, le digo all geometry. ¿Ya? Desactivo ahí la fuente y veo que no pasa nada, pero porque no tiene velocidad. O sea, acá le puedo dar una velocidad inicial en attributes, puedo darle un add to inherited velocity, puedo darle una velocidad de 1 metro por segundo y esta cosa va subiendo hacia arriba. ¿Por qué se va deformando? Porque tiene un variance acá, pero el variance entonces va haciendo una variación de velocidad de más menos 1. También lo voy a dejar en 0 para que solamente vaya hacia arriba. Y hace esto, fíjense. Ah, hace eso. Entonces cada cuadro va generando como una capita en este caso de la geometría completa. ¿Ya? Entonces lo que yo hice acá con esto fue básicamente decirle, poner otro no, este no. Fue básicamente decirle eso, ¿ya? Como utiliza, en vez de utilizar toda la geometría, utiliza solamente las columnas. ¿Ya? Y cuando veo esto, si lo veo por ejemplo así, obtener este tipo de, como de efectitos extraños, ¿se fijan? Entonces, ¿qué hice acá? Le coloqué nuevamente el Geometry Bob, ¿ya? Y básicamente es lo mismo que le estaba contando todo este rato. Le coloqué un curl noise que va, y ese noise va a un multiplicador, que es un multiply constant, ¿ya? Y eso se va a la velocidad. Entonces, lo que está haciendo es, en vez de como generar varios como copias de la misma geometría o de la misma columna, está deformando esa geometría. Porque además yo en el BERT, ¿ya? Animé el Impulse Activation. O sea, le dije que usara toda la geometría para emitir, pero además animé este valor que se llama Impulse Activation. Y le coloqué una expresión que es signo peso F igual a 1. Eso significa que solamente en el cuadro 1 va a generar partículas. ¿Bien? Entonces en el 1 está en 1, pero después cuando va al 2 no hay nada, 0. Entonces deja de emitir. Entonces solamente genera partículas en el primer cuadro. Y eso lo lleva al Geometry Pop. ¿Ya? Si desactivo aquí el Multiply Constant, fíjense cómo se ve la simulación. Comienza a deformarse más de lo que debería. Ahí sí. Ahora, fíjense, comienza a deformarse y va mucha deformación, sigue deformando. Entonces, a medida que va avanzando, se va deformando más y más y más y más. Porque, claro, se va sumando esa deformación. Pero ojo, no aceleración, se va sumando. Pero yo le coloqué el multiply constant acá. Le dije que tuviera un valor de 0,9. Entonces, en cada segundo, ya, esta cosa se va a actualizar. Entonces, en el primer segundo va a tener el 100% de la deformación que entrega el curl noise, pero en el siguiente segundo va a tener el 90% de la deformación del curl noise. En el segundo 3 va a tener el 90% del 90. Al segundo 4 el 90 del 90 del 90 y así. Entonces ya no se va a deformar tanto, sino que cada vez que avance el tiempo se va a deformar cada vez menos. Significa mucho más controlable. Entonces, pues, ahí lo hice con un poquito de geometría, pero eh, aquí estoy empleando una geometría, ¿se fijan? Fíjense, voy a colocarle más.
estoy creando una geometría y no son partículas, estoy deformando geometría con un sistema de partículas. ¿Se fijan cómo se pueden hacer este tipo de cosas? Y se ve así. ¿Qué pasa si lo duplicamos? Como ahí, ahí. Y lo voy a mover, por ejemplo, un poquito cerrado. Ahí está. Y miren eso. ¿Se fijan? Entonces, las partículas no solamente sirven como para hacer partículas, se pueden hacer un montón de efectos con esto, ¿no? Como le dije al inicio, pueden controlar simulaciones de RBD, de fractura, pueden usar estas mismas partículas como base para poder simular efectos de volumétricos, como explosiones. Bueno, las partículas en sí mismas. ¿Qué más? ¿Qué más me queda? No sé, un El montón de Velum, cosas. Velum Vellum también, Grain, o sea, todo es también, como Grain. puntos. Sí. Ahora con el Machine Learning Solver, Sí, o sea, prácticamente todo, me parece. todo. Sí. Si fíjense, se pueden hacer un montón de cosas y son técnicas esenciales, ya, como importar, ¿no? Para renderizar. Eso, no sé cómo, bueno, y también hay otras formas de poder como manipular esto, como también se puede hacer a través de volúmenes, como, por ejemplo, estoy manipulando esa simulación, está hecha a través de un vector field, o de un volume field, y ese volume field está afectando la velocidad de las partículas. Está como hecho al revés, está como el volumen afecta a la partícula. Pero generalmente uno hace como la partícula afecta al volumen, porque lo hizo al revés. Pero es lo mismo, porque es una forma de obtener como el velocity field. Eso. Sí. Interesante, no sé si hay alguna preguntita por el chat por el momento. Solamente como tip, el setup que tenías del portal Seba está acá, ¿Mm? lo tenías el del portal, ese. ¿Este? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, solamente como tip, es súper bueno visualizar las partículas cuando uno las está simulando, digamos, cuando uno está Ujú. buscando el comportamiento justamente con este tipo de rampas. Cuando se usa, por ejemplo, esa que es de negro a blanco, A blanco, sí. Es bacán eso. o sea, como que se ve bien, pero pasa que las partículas que ya están en blanco como que se empastan un poquitito y uno Claro. como que pierde profundidad de la simulación de los puntos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vean un making of o un breakdown de algún efecto, de algún estudio, qué sé yo, usualmente van a estar usando ese tipo de rampas con más colores, justamente Claro, por para lo poder mismo. visualizarlo. Claro, es una previsualización Ujú. mucho más útil porque nos da cierto nivel de profundidad, nos ayuda a ver, digamos, cómo se están comportando las partículas en general y bueno, ya después uno le da como el color que uno quiere para el render y ese tipo de cosas. Pero Es- esa es la razón, digamos, de por qué hay ujú. tantos presets Tantos presets, sí. sí, de estos colores medio raros, pero es como por eso, digamos, es porque son útiles para eso. Yo el que más utilizo es bueno, el Whitewater, el Black Body, con el Black Body Radiation, que es el color como real Ujú. que está pasando en grados Kelvin, de la temperatura de color. ¿Cuál más utilizo? A, Magma y Plasma. a Creo que mí, eso es lo más utilizo. a mí el que me gusta creo que es no sé si es el Plasma o el Twilight. No, el Twilight debe ser. Uno que es como medio verdoso. No tampoco. ¿Cuál era ese? Viridis, Ese ese es el que me gusta a Iris, mí. es bonito. Sí, Sí, y hay varios harto. de estos que tienen aplicaciones científicas, como que, bueno, igual con partículas se puede hacer casi todo, pero como es bueno entender como la física, como una cosa de la velocidad, y como insisto mucho en ese tema, como cómo usar la velocidad y la fuerza. La velocidad siempre va a ser como constante, pero va a tener más control versus la aceleración, que probablemente no vaya a tener tanto control, pero va a ser más preciso, ¿ya? Y estas dos formas de operar, ¿ya? Yo en general prefiero esta Ujú, versus la otra que es esta. ujú.
Yo personalmente prefiero esta, porque es mucho más simple, como más limpio y todo lo puedo hacer, de hecho, todo lo puedo hacer desde acá. Aquí Sí, puedo hacer todo. sí, sí, es súper útil el tema de los bobs. Bacán. Eso, no sé si hay dudas, Sí, preguntas. bueno, no sé si hay más dudas o consultas por ahí por el chat para que vayamos cerrando el live de hoy. Pero nada, lo que les comentamos en un inicio, aprender a manipular partículas es como esencial dentro de Houdini, más de lo que uno podría pensar al principio. Eh, y lo otro es que la verdad es que hacer par- eh, partículas es algo que se hace constantemente en VFX todo el rato. Eh, o sea, a partir de puntos uno puede de verdad construir un montón de efectos que no van a ser solamente puntitos. Eso voy. Eh, Así que es súper importante aprender a usarlas, a manejarlas, a desplazarlas, las técnicas que hay para crear emisores. Eh, de hecho, si se pueden mirar por ahí eh, el canal de Double Jump, están por ahí haciendo eh, algunas masterclass de explosiones en Pyro y prácticamente el 60% de la masterclass es cómo hacer un emisor de partículas. Después el Pyro agarra las partículas nomás y se genera una explosión gigante, pero prácticamente todo es como manipular esas partículas que son el emisor inicial. Mm. Es súper importante el tema de las partículas al final. Yo creo que de repente con lo que uno más se marea es con las operaciones como básicas como el cross product, el dot product, eh, como entenderlo y como, porque al inicio es como chuta, ¿cómo saco ese vector? ¿De dónde Pero esencialmente es saber lo básico de suma, resta, subtracción y multiplicación de vectores. Ujú. Es eso, son esas tres operaciones básicas. Y una vez entendiste esas operaciones básicas, el resto es muy simple, y ahí ya no necesitáis como si lo entendí desde abajo y entendí la base, es mucho más fácil después como saber cómo aplicar esa base a otro efecto y no estar buscando un tutorial, por ejemplo, sino que lo podéis construir desde cero. Exacto, exacto. Bien, ¿nos vas a mostrar algo más, Seba? No, quería hacerlo con un volume bot, pero no creo que alcance. Quería, Dale, pero eso iba a ser eso. dale. Bien, bueno, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Vamos a tener otro live en 2 semanas más. Déjame revisar acá qué es qué es lo que vamos a hacer, porque la verdad no me acuerdo. Este Tampoco. es... Vale. 22 de agosto vamos a ir con un live interesante. Vamos a juntar Houdini con otra cosa. Mm. Tengo acá que con Blender. Eso es lo que se supone que vamos a hacer en 2 semanas más. Vamos a ver ahí algunos workflows. Y no me acuerdo muy bien si teníamos este. Sí, debería ser Blender Maya. Vamos a Ujú. ver ahí cómo juntamos estos tres software que entendemos que son los que más se usan por lo menos acá en Chile, también en gran parte del mundo, y vamos a ver ahí cómo traspasar cosas de un lado a otro, cuáles son sus complicaciones. Eh, Va a ser una cosa bien técnica, seguramente Maya se nos va a caer, pero es parte de lo que uno tiene que vivir. ¿Ah? Y se va a quedar. Al que no se le cayó Maya no ha trabajado en 3D. Oye, pero caché que Houdini 20.5 se me ha caído bastante, Sí, sobre todo, y o se al cae menos lo que me ha solito. pasado a mí, se cae solito, pero Sí, cuando quiero ver la información del nodo, como ah, con sí, el nuevo acá, y se queda pegado, o se cae. sí, Bueno, sí. no me gustó mucho a mí, en verdad, este sistema.
A mí tampoco, Siento que, como que estaba acostumbrado al otro ya, y sí, me lo siento que cambiaron. perdió como contraste como, como la interfaz de usuario, ¿cachai? Como que ahora es más, Sí, siento que es más difícil como buscar los atributos. sí, sí, siento Mm. como que todo es igual y uno se tiende a perder. Sí, Antes no, antes como que tenía muchos colores y todo era como claro, ahora es como una sí, cosa media plana y uno tiene que empezar media a plana. buscar. Pero nada, pues habrá que reclamar nomás. Ujú. Maravilloso. Bueno, gracias Sí. Seba por compartirnos todo tu Ujú. conocimiento en particulitas. A la gente que estuvo por acá, muchas gracias por venir. Y nos vemos el viernes 16 y después el jueves 22 viendo cómo se nos cuela la malla cuando empecemos a interactuar con Houdini. ¿Vale? Así que eso, que estén muy bien, pásenlo bien, cuídense Ujú. Cuídense. y estamos hablando. Adiós. Chao, gente.